Hola, cordial saludo, me presento, mi nombre es Etelina Margarita Martínez Izquierdo, aprendiz del programa Tecnólogo en Gestión Contable y de Información Financiera, ficha 3388680. En este video les voy a explicar el cálculo de áreas y volúmenes en figuras planas y figuras sólidas. Para esta explicación utilicé la herramienta de Excel, donde organicé diferentes figuras, sus fórmulas. Entonces voy a explicar paso a paso. Bueno, las figuras planas, en estas tenemos el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, el trapecio y el círculo. Entonces, para calcular el área de un cuadrado, tenemos que su fórmula es base por altura. Entonces calculamos aquí. Pues yo tengo aquí valores, pero como vamos a hacer la prueba, entonces vamos a colocar aquí. Vamos a borrar aquí estos valores para que ustedes vean cómo se aplica. Entonces tenemos que el área de un cuadrado es base por altura. Entonces le vamos a colocar aquí una base de 7 por una altura de 3 y vemos el resultado que nos da de área 21 centímetros. Entonces miramos que cambiamos nuevamente los valores. Coloquémosle aquí 5 y acá 4. Enseguida nos cambia el valor del área. Para calcular el perímetro, la fórmula nos dice que es lado más altura más altura. Entonces apliquemos, colocamos el signo igual o el signo más y calculamos. Como dice que es lado por lado más lado, entonces tenemos la base más la base más la altura más la altura, y vemos que nos da el valor del perímetro de un cuadrado. Seguimos entonces con la figura de rectángulo. Nos muestra que la fórmula es para calcular el área es base por altura. Pues yo tengo aquí también ya los valores, pero vamos a demostrar que sí, en la aplicación de Excel nos da estos valores. Aquí vamos a colocarle 8 y acá le vamos a colocar 4 y nos da el área de 32 centímetros. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos lo mismo para calcular el perímetro. El perímetro nos dice que es base más altura más altura. Entonces borramos signo más, base más base más altura más altura, y aquí nos da el valor del perímetro. En el triángulo, la fórmula es para calcular el área es base por altura. Como se puede evidenciar, ya tengo también los valores. Vamos a cambiar esos valores. Vamos a colocarle un área, una base de 10, una altura de 5 y vemos cómo nos cambia el resultado. Otro ejemplo, vamos a colocarle aquí
8, aquí 7 y enseguida nos cambia el valor del área. Aplicamos lo mismo, la fórmula para calcular el perímetro del triángulo. El signo más, entonces nos dice que el perímetro es base más base más altura más altura. Y aquí nos arroja el valor del perímetro. Nos vamos con la figura, una figura plana que también es el rombo, y nos dice que el área es la diagonal mayor por la diagonal menor. Entonces aquí tenemos los valores, pero vamos a cambiar esos valores. Vamos a borrar estos valores para que ustedes puedan evidenciar. Vamos a colocarle aquí 12 en la diagonal mayor. En la diagonal menor vamos a colocarle 10 y aplicamos aquí la fórmula que nos dice que es la diagonal mayor por la diagonal menor, y nos arroja el resultado. En el perímetro aplicamos la fórmula. El signo más, perímetro de esta figura del rombo, la calculamos. Diagonal mayor por la diagonal menor. Bueno, en la figura del trapecio, aquí podemos evidenciar la fórmula del área, que es igual a altura base por base dividido entre 2. Hacemos la respectiva. Vamos a borrar estos valores. Entonces colocamos aquí, vamos a colocarle la base menor, vamos a colocarle 8 y a la altura le vamos a colocar 5, y aquí vamos a calcular el valor. Entonces tenemos aquí, colocamos el signo más y aplicamos la fórmula, que sería altura por la base por la base dividido entre 2. Ahí vemos la respectiva fórmula aplicada. Y en el perímetro, como pueden observar, ya también tenemos los valores. Entonces vamos a aplicar la fórmula. El signo más, entonces base más lado más lado. Entonces aplicamos la base más, en este caso vamos a aplicar base menor más la base mayor, que es esta, más la altura. Ahí tenemos los valores correspondientes. Y así hacemos
con las respectivas figuras. Bueno, vamos a explicar aquí la figura del círculo, que también pertenece a una figura plana, y aplicamos la fórmula. Para calcular el área de un círculo, bueno, vamos a colocar el signo más. Entonces tenemos que la fórmula dice que el área es igual a pi, pero como sabemos que el valor de pi es 3,14, entonces por r elevado a la 2. Entonces colocamos el valor de pi, que es 3,14, por el radio, que ya lo tenemos aquí en un valor de 4, elevado a la 2, y nos da el valor del área. En el perímetro aplicamos la fórmula, signo más, aquí tenemos los valores. Entonces, para hallar el perímetro de un círculo, vemos que es, la fórmula dice que es 2 por pi, el valor de pi, que vale 3,14, por el radio. El radio tiene un valor de 4. Y ahí tenemos calculado el perímetro de un círculo. A continuación les voy a hablar de las figuras sólidas y regulares. Dentro de esas tenemos la esfera, el cubo, el paralelepípedo, el cilindro y el cono. Aquí hacemos el cálculo del área. Aquí en las figuras planas, como se puede evidenciar, a estas figuras solamente les podemos calcular el perímetro. Entonces, para la figura de una esfera, vemos que la fórmula es el volumen es igual a 4 por pi por el radio elevado al cuadrado dividido entre 3. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Y aquí tenemos el valor de pi, que vale 3,14, y al radio aquí le coloco un valor de 8, pero vamos a cambiarle a un valor de 7. Entonces aplicamos aquí la fórmula, que es 4 por el valor de pi, que es 3,14, por el radio, que vale 7, elevado a la 2 sobre 3. Ahora hacemos, y aquí tenemos el valor del volumen de la esfera. Calculamos el volumen del cubo. Entonces aplicamos la fórmula. Es el cubo, el volumen es igual a la base por la elevado a la 3. Entonces aquí aplicamos la fórmula. El signo más. Entonces colocamos la base, que tiene un valor de 4 elevado a la 3, y nos da el volumen del cubo. Vamos a aplicar acá la fórmula para calcular el volumen de un paralelepípedo. Entonces, como se puede evidenciar, aquí tenemos los valores. Vamos a cambiar estos valores para que automáticamente ustedes vean cómo lo cambia en esta tabla de Excel.
tenemos 7 y aquí le vamos a poner 4 y automáticamente nos cambia el valor del volumen, aplicando la fórmula que el volumen es igual a A por B por C. Entonces, al radio más la altura más la anchura nos da el volumen. Ahora vamos a calcular el volumen del cilindro. Como pueden ver en la fórmula, el volumen es igual a pi por el radio elevado a la 2 por la altura. Entonces aquí cambiamos los valores. 8, vamos a ponerle acá 4, el valor de pi, que siempre es una constante, que eso no va a cambiar, y ahí nos arroja el volumen del cilindro. Ahora vamos a calcular el volumen del cono. Entonces cambiamos aquí los valores. 7, vamos a colocarle acá 2, el valor de pi que no cambia y automáticamente nos cambia. Aplicando la fórmula. Bueno, ese sería para hacer el cálculo del área de figuras planas y perímetro. Y en las figuras sólidas, el cálculo del volumen. Una de las preguntas que estaba en la actividad es, piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Bueno, como pueden observar, la figura que yo tomé como ejemplo es un helado. Bueno, para realizar el cálculo de este helado, mi propuesta es la siguiente. Para calcular el volumen del helado, primero calculo el volumen del cono, dándole un valor a la medición de radio y de la altura. Luego se calcula el volumen de la esfera, que representa la parte superior del helado, para la cual solo se requiere el valor del radio. Finalmente se suma el volumen del cono y el volumen de la esfera, obteniendo así el volumen total de la figura del helado. Entonces aquí tenemos la solución del ejemplo. Aquí está la figura, que es el cono, la fórmula, y aquí apliqué, le coloqué al radio un valor de 10, a la altura un valor de 20, el valor de pi, que es la constante, 3,14 que no cambia, y aquí nos arroja el resultado. Entonces podemos cambiar para que se evidencie, vamos a cambiar esos valores, 12, acá le vamos a poner 25 y aquí nos muestra cómo cambia enseguida el volumen. Luego acá, esta es la esfera, que es la parte superior del helado. Aplicamos la fórmula, donde el volumen es igual a 4 por pi por el radio elevado a la 2 entre 3. Y aquí podemos evidenciar el radio, le coloco un valor de 5 y el valor de pi, que es una constante que no cambia, 3,14, y aquí nos arroja el valor. Y aquí se hace el respectivo cálculo del valor total del helado, que es la sumatoria de estos dos cálculos, que primero se le hizo al cono y luego a la parte de arriba del helado, que viene siendo como una esfera. Entonces aquí el valor es la sumatoria de esto. Como se puede evidenciar, vamos a borrar valor. Como allá le cambiamos los valores, entonces tenemos la sumatoria de estos dos volúmenes y nos da el total del
el volumen del helado. Muchas gracias.